Buenos días, chicos. En los días anteriores hemos trabajado con las transformaciones físicas y químicas. Hoy vamos a ver lo que son las transformaciones artificiales y las clases de materia. Empezamos con esas transformaciones artificiales. Ustedes saben que con el desarrollo de la tecnología existen muchas transformaciones que no son producto de la naturaleza, sino que son artificiales, es decir, que son producto de la actividad del ser humano. Un ejemplo de esto es objetos inanimados que se mueven, por ejemplo, lo que son los robots, materiales de plástico producidos en los laboratorios y que si nunca se hubieran obtenido sin la intervención humana, no pudieran haber existido. Algunas de estas pueden ser beneficiosas como la obtención de los medicamentos. Estos nos permiten curar enfermedades y aliviar muchos sufrimientos. Esto es un beneficio porque nos da una vida más cómoda. ¿Cuál es esa vida más cómoda? Ejemplo de esto pueden ser los celulares, los automóviles, los medicamentos, los plásticos, pero a su vez pueden ser perjudiciales. ¿Por qué? Porque causan daño al medio ambiente. Hay contaminación acústica, hay contaminación del suelo, por la utilización desmesurada de los automóviles, de los celulares, de las pilas. ¿Por qué? Porque estos, por ejemplo, en los automóviles, ellos emanan algunos gases después del motor, ellos emanan algunos gases, esos gases son los gases de efecto invernadero producidos por los combustibles fósiles dañando la capa de ozono. Entonces, estas son las transformaciones artificiales. Con base en esto vamos a hacer nuestra primera actividad. Van a crear un documento, van a escribir la pregunta que estoy señalando aquí con el cursor. La van a responder teniendo en cuenta estos criterios de formato para el trabajo. Letra Times New Roman, tamaño 12, alineación justificado e interlineado 1.5. Leen el siguiente texto y con base en el texto que dice, en la actualidad muchos procesos industriales generan grandes cantidades de desechos químicos que pueden ser tóxicos, los cuales deben ser tratados de manera adecuada para que no afecten de forma negativa al ambiente, recursos naturales y comunidades que viven cerca de estas industrias. Con base en esto, ustedes van a responder, ¿qué solución podrías dar ante esta problemática? ¿Qué van a hacer en esta pregunta? Ay, Miss, no entiendo. ¿Qué van a hacer? Van a explicar en 5 líneas, con el formato que tienen en la parte de abajo. En 5 líneas van a explicar qué harías con esos desechos y qué estrategias puedes plantear para esas comunidades que viven aledañas y el que no ocurra tanto deterioro con los recursos naturales. ¿Listo? Deben escribir la pregunta. Ojo, escriban la pregunta y respondan. Seguimos, las clases de materia. La materia no es un todo continuo, sino que está constituida por la unión de innumerables partículas. Estas partículas que componen la materia son las moléculas, que son esas sustancias que están compuestas por dos o más átomos del mismo, ojo, o de diferentes elementos químicos. ¿Listo? Por ejemplo, los mismos. Por ejemplo, el oxígeno que lo tenemos aquí con su índice de 2, ahí hay una molécula de oxígeno. Aquí hay dos átomos de oxígeno. Recuerda que está formado por dos o más átomos del mismo. Aquí hay dos átomos de oxígeno, es decir, que ahí hay una molécula de oxígeno molecular, que es este cuando tiene el 2. O de diferentes elementos químicos como es el agua, que está conformada por hidrógeno y por oxígeno. Y los átomos, que son las unidades estructurales de la materia. Los átomos están compuestos por protones y neutrones que se encuentran en el interior del núcleo y por electrones que giran alrededor de él. ¿Cuáles son los átomos? Son todos aquellos elementos de la tabla periódica, como por ejemplo el cloro, el hierro, el litio, el sodio, el berilio. Todos esos son átomos. Es la parte más diminuta de un compuesto. Las clases de materia están formadas por las sustancias puras, que estas a su vez se dividen en elementos y compuestos. Los compuestos son algo parecido a lo que hablábamos ahorita de las moléculas, ¿sí? Los compuestos son aquellos que son sustancias que están formadas por la unión de átomos de diferentes elementos como por ejemplo el compuesto puede ser el sodio con el cloro. Al unirse se forma el cloruro de sodio. Y esos elementos se representan mediante símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? El del hidrógeno, H, el del sodio, Na, ¿sí? Y estos están ordenados ¿en dónde? En la tabla periódica. También está formada la materia por mezclas. Unas pueden ser heterogéneas, que son las que en donde podemos distinguir los componentes, es decir, se pueden visualizar dos fases. ¿Cómo así mezclas heterogéneas? Que se pueden visualizar dos fases. Cuando nosotros adicionamos en un vaso agua,
y al mismo vaso le adicionamos aceite. Nosotros vemos dos fases en ese vaso, ¿cierto? El aceite queda flotando en la parte de arriba y el agua queda debajo. Esto se debe a la densidad. El agua es más densa que el aceite, por tanto queda debajo y arriba queda flotando el aceite. Esas son las mezclas heterogéneas. O también se da cuando, por ejemplo, el mar con la arena, cuando estamos allí en la playa, súper rico, imagínense, esa es una mezcla heterogénea, en donde podemos ver de manera sólida la arena y líquido el mar. También puede ser homogéneas, que en las homogéneas no se van a distinguir las fases. ¿Cómo así que no se distingue? Es decir, que cuando nosotros los mezclamos se va a formar una sola. Por ejemplo, cuando hacemos limonada. Cuando nosotros hacemos limonada no vemos la claridad del agua, tampoco vemos la del limón y tampoco vemos el azúcar cuando se disuelve, ¿cierto? Nada más queda una sola. O como el café con leche. Ustedes saben que el café es súper negro y la leche es súper blanca y al unirse me va a quedar una sola fase. No la podemos distinguir a simple vista. Las homogéneas también son conocidas como disoluciones o soluciones, formadas por un soluto y por un solvente. El solvente es el que está en mayor cantidad y el soluto en menor. Un ejemplo de una disolución con soluto y solvente. La limonada, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de ella. La limonada contiene limón, que está en menor proporción que el agua. Claro está, el agua ya sería el solvente, el limón y el azúcar serían el soluto, está en menor proporción. Y el solvente es el que está en mayor cantidad, el solvente universal es el agua. Entonces al unirse va a quedar una sola fase, por eso es que son homogéneas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta actividad, seguimos con esta actividad. En este cuadro amarillo que tiene una cosa resaltada, una pregunta aquí resaltada, esto lo vamos a realizar en el mismo documento donde habíamos hecho la actividad previa. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Escribimos C si la sustancia corresponde a un compuesto y E si es un elemento. ¿Cómo así un compuesto? Recuerden que los compuestos están formados por dos o más elementos químicos y un elemento es cuando está él solo, ¿sí? Vamos a elaborar un listado de 5 elementos y 5 compuestos químicos en lo que usemos, que estemos en contacto en la vida cotidiana. Yo no sé cómo así, un ejemplo de un elemento. Por ejemplo, nosotros tenemos en la vida diaria, comemos guineo maduro, banano. El banano tiene potasio. Eso lo usamos diariamente o por lo general lo usamos. El que no lo come, pues ni modo, de lo que se pierde. Y 5 compuestos químicos. Ándale, yo no sé qué compuesto químico usamos diariamente. Obvio, sí, para darle el sabor a las comidas utilizamos la sal. La sal es un compuesto químico formado por cloro y por sodio, es decir, NaCl. El cloruro de sodio es un compuesto químico. Recuerden que cuando lo vayan a hacer, ni la sal común ni el que le acabé de decir del potasio en el banano lo pueden colocar, ¿vale? Y en el tercer punto vamos a colocar, si es una mezcla homogénea, HM, y si es una mezcla heterogénea, HT. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer la primera. La Coca-Cola, nosotros no vemos vemos la fase dividida en la gaseosa, no vemos ni el azúcar por un lado ni los gases por el otro, nada, solamente vemos una sola fase, entonces es una mezcla homogénea. De ahí en adelante lo deben hacer, ojo, deben escribir las preguntas. Listo, chicos, verifiquen antes de entregar sus trabajos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan la entrega y yo revise qué puede pasar, como hoy es viernes, yo hoy reviso a las 3, entonces es que necesito corregir porque no sabía, no señor. De ahí en adelante, si usted entregó, lo siento, pero yo reviso y esa es la nota que va a tener. ¿Listo? Nos vemos, muchachos.